tercera y última cápsula del nodo técnico en esta que es la segunda capa del curso Inteligencia Artificial y Educación. Estamos con el profe Joyner hablando de los capítulos que elegimos para ustedes. Los elegimos de acuerdo no con el orden del libro, sino con un orden que a nosotros nos pareció apropiado para regular y moderar la lectura y el cómo avanzamos en ella, dado que estos son aquellos en los que se explican las redes neuronales artificiales y estos asuntos sobre los que hemos hablado con el profe, el aprendizaje automático, el aprendizaje de máquinas, que ya en el 6 empieza a hablarse sobre el CERT. Así es, y creo que este capítulo, digamos, es revelador y es parte como de la columna vertebral de lo que a nosotros nos invita y nos convoca, porque es justamente entender qué significa aprendizaje en el contexto de la inteligencia artificial y cómo diferenciamos esas formas de aprendizaje de las formas de aprendizaje humano. Entonces creo que la profe ha hecho un gran esfuerzo para mostrar cuáles son todas esas dimensiones a través de las cuales podemos distinguir cuáles son las formas en las que nosotros aprendemos de las formas en las que aprende la inteligencia artificial. El oscuro secreto en el corazón de la inteligencia artificial. Lo que preocupa es que si no entendemos cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial, no podemos confiar en ellos. Pero es muy interesante que la profe haga alusión a ello porque pasa lo mismo con el pensamiento humano, por eso somos tan poco dignos de confiar, porque no se sabe en realidad. Hay dimensiones, digamos, del pensamiento humano que son inescrutables, ¿cierto? Entonces, ¿qué decir sobre eso, Join? Y justamente, profe, ahí digamos una de las reflexiones que hace la profe, y es que nosotros confiamos más en una persona, ¿cierto?, que en la inteligencia artificial, porque suponemos que estamos atravesados por las mismas experiencias vitales, ¿cierto? Y por algo que les decía ahorita en la cápsula anterior, y es que esas experiencias tienen que ver con que nosotros necesitamos sobrevivir, ¿cierto? Y que las decisiones que tomamos están justamente orientadas a eso. Y hay un concepto que ella utilizará mucho en este capítulo y es el sentido común, ¿cierto? Entonces, cuando nos habla de eso, es que justamente nuestra confianza está instalada en la forma en la que nos relacionamos con el otro porque nos acompaña un sentido común, que es aquel que nos permite, aparte de las cosas que vemos, escuchamos y demás, también asociarle una cantidad de experiencias previas que están instaladas en nuestros conocimientos y en nuestra forma de relacionarnos. Pero eso es exacto, es como se ve, digamos, el pensamiento así estudiado desde el Santa Fe Institute. Pero si vas por una calle, qué sé yo, en Lorica, o aquí mismo, ¿cierto? Salgamos unas Sí, no, cuantas no nos cuadras. vamos tan O lejos. sea, el sentido común es idealmente un atributo que nos define como especie Así es. y digamos como enriquecido gracias a las elaboraciones y los constructos sociales en los que hemos podido trabajar, a la luz de las cuales establecemos acuerdos para hacer de la vida algo digno y para todas y para todos, pues en realidad está en entredicho en muchos, muchos contextos. Yo pienso, cuando veo personas que van manejando una motocicleta a la vez que van texteando mensajes, me hago muchas preguntas sobre Sobre el sentido común y cómo que los pensamos los acompaña. seres humanos, ¿cierto? Bueno, ¿qué más en este capítulo de cómo aprenden las máquinas, querido Joiner? Una cosa que es súper clave cuando la profe empieza este capítulo es, digamos, ese aprendizaje de las máquinas o de la inteligencia artificial comparado con nuestro aprendizaje. Nuestro aprendizaje es un aprendizaje siempre activo. El niño y nosotros mismos siempre estaremos preguntándonos por las cosas que vemos, haciendo conjeturas, llegando al porqué, que todos los que tenemos hijos, pues hemos tenido esas circunstancias difíciles en las que nos ponen los niños. Y la profe también pone por ahí una anécdota con su hijo en el banco. Mm. Esos porqués que nos hacen pensar en aquellas cosas que para nosotros son naturales, ¿cierto? Pero que cuando las pensamos desde la perspectiva de aquel que quiere aprender,
pues llegamos a conclusiones de que incluso no sabemos nada de lo que realmente utilizamos de manera rutinaria. Entonces, ese primer atributo que los invito a que siempre nos asista, deberíamos ser curiosos de todas aquellas cosas que aprendemos y no dar por sentado ni siquiera esto de lo cual estamos conversando, sino que cada uno de ustedes realmente siente una postura con base en todas las cosas que puede ver y que puede, digamos, discernir de las cosas que hacemos en este curso. Bueno, y para no dejar las cápsulas sin hablar sobre ello, ¿qué tal si vamos al de los robots y las recompensas? ¿Qué podríamos compartir en dirección de ya lo que se ha dicho en los otros tres que hemos elegido? Creo que lo podemos hacer hablando, conectando este capítulo 6 con el 8. En este capítulo 6 vemos cosas especiales de cómo aprenden, digamos, estos sistemas y es a través de grandes volúmenes de información en donde no todos los casos pueden estar tipificados en estos volúmenes de información o en estos datos. Y entonces cuando hablamos en este capítulo de aprendizaje, la profe está hablando es de aprendizaje supervisado y de aprendizaje no supervisado en algunos contextos, ¿cierto? Que Mm, como les decíamos ahorita significa les damos información etiquetada, o sea, le decimos a los algoritmos qué es cada una de las cosas que le entregamos, o en el caso no supervisado, permitimos que encuentren unas relaciones en los datos que les hemos entregado. Ahora bien, digamos que cuando hablamos ya del capítulo octavo, en el que nos referimos a los robots, estamos hablando es de el aprendizaje por refuerzo o aprendizaje por recompensa, que de lo que trata es un poco de una mezcla entre aprendizaje supervisado y no supervisado. mm. ¿En qué sentido? No supervisado porque le permito al algoritmo que ejecute tareas, ¿cierto? Dentro de un marco de actuación que yo le he permitido. Entonces, eso pudiera ser aprendizaje un poco no supervisado. Y le establezco, digamos, unas posibilidades de acciones que puede. La profe nos pone el ejemplo de un robot pateador, entonces él simplemente conoce la distancia que tiene a su balón y tiene unas alternativas, moverse hacia adelante, hacia atrás o patear. No sabe nada más. Entonces ese es como el marco de actuación. ¿Dónde viene la supervisión? Es que de ese marco de actuación, cuando se efectúan tareas que para mí son relevantes o importantes de acuerdo al propósito que quiero lograr, entonces le asigno una puntuación que él interprete como un cambio dentro del contexto que está desarrollando esa tarea. Entonces, digamos que de esta manera funciona el aprendizaje por refuerzo. El sistema va identificando que hay cosas que nosotros asignamos como una mayor puntuación porque es el objetivo, pero aparte de eso le vamos creando rutas. No solamente le asignamos la mayor puntuación a patear el balón, sino que las acciones previas que lo llevan a eso van siendo acciones que también están puntuadas en menor medida para que los sistemas aprendan a identificar cuáles son las rutas que llegan a ese objetivo final de máxima puntuación. Yo destacaba en mis notas sobre el entrenamiento que nos compartes y también describes, tan bien describes, no de tan bien, sino que describes con tanta suficiencia, esto de la búsqueda del equilibrio entre la exploración y la La explotación, explotación. ¿cierto? Decidir hasta qué punto hay que probar nuevas acciones y hasta qué punto explotar acciones controladas. Y creo que acá empieza a darse algo, pues, con lo que les motivaríamos a la lectura de los capítulos que vienen en las próximas capas, y es que se nos cuenta una historia sobre cómo esto funciona en el ámbito de la robótica, pero luego vemos que esto es importante porque en el mundo del software, ¿cierto? Es decir, robots líquidos, como nos pasa con Selwyn en el libro del Nodo uno, empiezan a ser fundamentales en el desarrollo de la inteligencia artificial en los últimos años. Es decir, mientras resolvemos cómo tener humanoides para seguir haciendo esto, pues hagámoslo con el software. Y creemos robots virtuales, es decir, programas informáticos que estén en capacidad de hacer cosas en el mundo digital. ¿Eh? ¿Si es así o no? Sí, Esa así es. cara de que, pero qué No, hermano, pues. no, Eh, que así. estaba pensando justamente en eso porque incluso en el texto la profe pone digamos, un símil con nosotros cuando vamos a un restaurante, Ujú. ¿cierto? Entonces probamos lo que ya conocemos o nos atrevemos a las alternativas que hay dispuestas allí, ¿cierto? Entonces, esto dentro del ámbito de lo que acabamos de describir, de la forma en la que se entrena una inteligencia, un tipo de algoritmo en ese aprendizaje por refuerzo,
es que existen unas limitantes también de capacidades y de tiempo. Y en esas limitantes es que se instala, digamos, ese marco de actuación entre el equilibrio entre o explotar o Explorar. explorar o explotar, ¿cierto? O sea, no tenemos recursos infinitos De para explotar en términos de tiempo y de recursos informáticos. Entonces, habrá que recurrir en ese caso a lo que ya hemos aprendido, explotar aquellas cosas que hemos aprendido. Entonces, es justamente, digamos, esa tensión entre lo uno y lo otro, hasta donde los recursos nos permiten avanzar más y hasta donde los caminos que tenemos son suficientes o al menos medianamente suficientes para lograr las tareas que nos hemos propuesto. Bueno, creo que o espero que ustedes, profesoras y profesores, se sientan como yo, agradecidas y agradecidos por la participación y la presencia docente del profe Joyner en estas cápsulas para conversar y entender, conversar sobre lo que nos dice la profesora Melanie Mitchell y entender mejor los bemoles que contienen un cierto nivel técnico en cuanto al funcionamiento de la inteligencia artificial. Cápsulas patrocinadas por El Rincón de Joyner, ¿cierto? Donde les esperamos, no solo para que se pueda entender cómo es que esto funciona gracias a lo que el profe nos explica allí, sino a esos simuladores increíbles que creaste con inteligencia Con artificial inteligencia artificial. y con los que podemos jugar. En la siguiente capa del curso, hablamos sobre los simuladores para reducir opacidad, para que les vamos a contar cómo los hiciste. Listo. Perfecto. Nos vemos en la próxima. Gracias, mi profe. Gracias a ti, profe. Un saludo a todos. Chao.